Bien, por suerte tengo una voz bastante alta, un tono de voz alto. Tengo el privilegio de trabajar como sexóloga clínica en Helios. Trabajo hace mucho tiempo como infectóloga. Gracias a que los pacientes me empezaron a hacer preguntas que yo ponía cara de póker y no sabía dónde salir corriendo o qué decir, decidí estudiar. La idea no era trabajar como sexóloga clínica, pero ¿qué pasó? En el posgrado me doy cuenta, al compartir, hacer roleplay de casos de pacientes, de casos clínicos, que claro, a los otros les faltaba la pata que yo tenía, que era la especialidad. Entonces, a los otros les faltaban datos que yo tenía y ahí decidí, gracias al ofrecimiento de las gerencias en Helios, empezar a trabajar con sexología. Entonces lo que vamos a ver, qué diferencia hay, qué aspectos comportamentales hay en este grupo de pacientes que conviven con VIH. Entonces los temas a hablar un poquito va a ser qué importancia o qué estudia la sexología clínica, qué aspectos distintos tienen estos pacientes, nosotros, los pacientes, nuestros pacientes que conviven con VIH, a qué se debe, cómo tratarlos y algunas recomendaciones específicas que probablemente la mayoría de ustedes lo sepan. Voy a empezar como en alguna cosa general que a lo mejor desde la sexualidad a los más jóvenes les sirva como dato, y después vamos a hablar específicamente qué pasa en este grupo de pacientes. El concepto de sexualidad es una sola. ¿Qué estudia la sexología clínica? Es una parte de la ciencia que tanto lo estudian médicos o licenciados en psicología, que estudian cómo funciona, cuáles son las dificultades, cómo tratarlas y qué intervenciones psicológicas pueden hacer, no solamente tratarlas médicamente. Bueno, entonces como les comenté, algunos datos generales sobre la sexualidad humana. Lo más importante es el punto C. Vieron que a los sexólogos les gustan los puntos. Les encanta decir el punto. Bueno, hoy les presento el punto C. Y para desorientarlos, le puse en inglés, que empieza con D. Bueno, el punto C es el cerebro. Entonces, el órgano sexual más importante es el cerebro. ¿Y qué pasa con la respuesta sexual? ¿Hay diferencias entre el hombre y la mujer? Sí. Hay profesionales, un libro básico para nosotros, que es muy interesante, que es Helen y Kaplan, que estudiaron a ver cómo era la respuesta sexual, distinta para hombres y mujeres. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la respuesta depende de nuestras emociones. ¿Y de dónde vienen nuestras emociones? De los pensamientos. ¿Sí? Los pensamientos provocan emociones y eso va a generar una respuesta. Y lo que yo siempre les explico cuando voy a dar talleres en distintos lugares, en colegios o en talleres para médicos o asistentes sociales o lo que fuere, y también estos lo pueden anotar, es que existen tres premisas. Y yo les digo, acuérdense la 3C, así se acuerdan de mi nombre. Mi nombre es Claudia, entonces yo digo C. Primero es conocerse, el autoconocimiento. ¿Por qué? Si no me conozco, no voy a saber qué cosas me van a favorecer, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Otra cosa es la comunicación que tengo con la pareja, y si es alguien casual también es importante, y sobre todo siempre tiene que ser consensuado. ¿Qué quiere decir? Que nunca debería haber
forzar determinadas situaciones. Pero ¿qué pasa a veces? A veces no es como forzado, pero dice, bueno, si no cedo a esto, me va a dejar, ¿no? Entonces, no, si digo que no a tal práctica, me va a dejar o etcétera, no me va a querer más. Y eso es mentira. Entonces, siempre tiene que ser consensuado. Bueno, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber acerca de la sexualidad de nuestros pacientes? Porque tienen innumerables problemas. Y ahora vamos a ver en un gráfico, en un dibujito de un artículo que me encanta, que después si quieren yo se los puedo pasar, les dejo mi mail al final, para los que desean leer en forma completa. ¿Por qué la disfunción sexual está, digamos, catalogada, o la sexualidad humana, mejor dicho, forma parte de la calidad de vida de todos nosotros, no solamente de nuestros pacientes, también de nosotros? ¿Sí? Entonces, si tengo alguna disfunción sexual, eso va a disminuir la calidad de vida. Y además puede generar problemas, como cuáles: depresión, ansiedad, automedicaciones. Vamos a hablar muy escuetamente del chemsex, creo que Luciana se llevó con las prácticas sexuales, ya explicó todo, y las fiestas también, todo. Y también es importante saber, como decía Luciana, si yo no le preguntamos nosotros a nuestros pacientes acerca de su sexualidad. No, la mayoría no. De hecho, yo, cuando no había hecho el programa, y no, era como, me enteraba de lo espontáneo, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto? Para mejorar la calidad de nuestros pacientes, y después vamos a ver ahora algunas diferencias con respecto al comportamiento orgánico y fisiológico que hay entre la mujer y el hombre. Y acá comentar un poquito, cuando decía con respecto a mejorar, también tenemos que esto nos permite determinar otras causas, otras cosas de importancia clínica. Porque claro, nosotros, ¿qué nos pasaba? Antes estábamos, o sea, ¿qué estamos? Bueno, paciente se diagnostica, le damos el tratamiento, lo tolera, tiene carga viral no detectable, hablamos con la familia, hablamos con el compañero, está bien, está depresivo, etcétera, etcétera. Y antes, hace 15 años, decíamos, bueno, pero lo que nos importaba es que saliera de esa enfermedad marcadora, de que mejore de la toxo cerebral. Bueno, nosotros por suerte estamos corriendo un poquito de ese lugar. Pero también podemos, a través del interrogatorio de acerca de la sexualidad, y enterarnos de otras cosas. Vulvodynia, ¿qué es? Es dolor espontáneo de la vulva o durante las relaciones sexuales. Y eso puede ser causa de infección, o tumores, o secuelas de tratamientos que han hecho, disminución o falta de deseo sexual, depresión, temor a la transmisión, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor, cambios hormonales, efectos adversos de los medicamentos, disfunción eréctil fundamental, enfermedad coronaria en pacientes jóvenes. O sea, de acá de esta charla se tienen que llevar 3 conceptos. Uno es disfunción eréctil en pacientes jóvenes, enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque el pene está irrigado. Y si la irrigación y la vasodilatación es importante para la elección. Si no tiene, lo primero que tengo que descartar es enfermedad coronaria. Bueno, dolor con las relaciones sexuales. Esto es bastante común. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienen lesiones de alto grado. Entonces tienen otro tipo de intervenciones de LIP, de radioterapia, y que después eso le va a dificultar para tener relaciones sexuales. Y anorgasmia y vaginismo pueden darnos una información si tuvo abuso sexual o violencia de cualquier tipo, ¿no? Ya no explícitamente de violencia. El vaginismo, a diferencia de la dispareunia, lo explico porque yo no lo sabía,
¿Cuál era la diferencia? Es cuando se contraen los músculos de la pelvis, se cierra la vagina y no puede. ¿Sí? La dispareunia es cuando hay penetración y tiene dolor. Pero el vaginismo es producido por esta contracción, probablemente involuntaria, pero bueno, hay que ver qué pasa con eso. Bueno, como les dije antes, para que no se aburran, hablamos de sexología, un poquito de sexología. La respuesta sexual en el hombre y la mujer es distinta. El hombre se caracteriza por tener un periodo refractario, que llamamos esto, que el hombre va a necesitar un tiempo para volver a tener una relación sexual, a diferencia de la mujer. El periodo refractario en la mujer no lo tenemos. Y acá los estímulos para la mujer fundamentalmente son táctiles y el hombre es visual. En el joven, después cuando va creciendo, también es táctil, en la progresión. Bueno, acá era viernes 30, pero la única imagen que conseguí es viernes 12. Pero bueno, hoy era viernes 30 y tocaba. Entonces, bueno, la mujer está caracterizada por tener este tipo de fluctuaciones. Piensen también lo que es en el ciclo, o las que menstruan, que están antes de la menopausia. Hay variaciones hormonales en el ciclo menstrual, ¿no es cierto? Todos ustedes lo saben muy bien. Entonces, ese deseo en la mujer varía. Pero el hombre no tiene ese problema. O sea, que se le cayó el edificio encima y el deseo sexual está intacto. Comentario feminista. No tiene, digamos, lo que quiero explicar es que no tiene variación hormonal. ¿Está bien? Que eso depende del deseo sexual. Ay, me van a matar todos. Doctor, perdón. Usted tópese los oídos. Bueno, ¿cuáles son los problemas sexuales frecuentes en estos pacientes que vemos, en los pacientes que conviven con VIH? Uno de los más frecuentes es disfunción eréctil, falta de deseo o disminución de deseo sexual, tanto en mujeres como en hombres, falta de orgasmo, disminución de la satisfacción sexual. Por lo menos a mí me gusta hablar de satisfacción sexual, como si tiene un orgasmo, no tiene un orgasmo. O sea, así, ¿no? Como dice una amiga, tacita, así, nada por eso. O sea, estamos hablando de si o no tiene penetración. Bueno, pero ¿qué tal estuvo? ¿Estuvo bien? Sí, bueno, listo. Esa es la satisfacción sexual. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Dolor, por supuesto que es importante, un poco por lo que hablé antes, eyaculación rápida y otros problemas. ¿Acá se terminó? Ah, no. Acá está. Esta es la foto que a mí me encanta. Este es un trabajo de investigación que se hizo, disfunción sexual en hombres, pero la verdad es que aplica para todos, porque está muy bien explicado. Justamente lo que decía, acá está, es bastante difícil el puntero, pero no lo voy a usar mucho. Lo que decía Romina con respecto a la discriminación y el estigma. En la infección, ¿qué pasa? Después, cosas relacionadas con el tema de la infección. Esto va a generar cambios psicológicos, esto va a generar disfunción sexual, va a haber comorbilidades, porque tiene el paciente genéticamente o por los tratamientos. Por suerte los tratamientos hoy en día han mejorado. Entonces, ¿esto qué hace? Disfunción sexual, empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes. Es un círculo vicioso. Tuve una falla ahí. Es un círculo vicioso todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta población tiene características especiales? Primero por el virus.
Recuerden que el virus, ustedes lo saben mejor que yo, que el virus genera inflamación y daño endotelial. Es decir, que tengo una mayor probabilidad, ahora por suerte menos, pero tengo una posibilidad de generar enfermedad coronaria y eso no nos va a ayudar con buen funcionamiento del hombre. Y acá puse una palabra clave que es parámetros. Hay una revisión, esta revisión de los estudios de la sexualidad no son los que abundan, y dicen que la mitad es de hombres y mujeres, y yo creo que es mentira eso. O sea, hay más estudios hechos en hombres que en mujeres, ¿sí? Es mi apreciación. Y vamos a hablar de los parámetros. Entonces, ¿qué estudiaron? Dijeron, bueno, vamos a ver los CD4. Los CD4, ¿influyen en la disfunción sexual? No. En la mayoría de los estudios no. En un estudio la India dio que estaba relacionado con CD4 menores de 199. No sé, era más fácil poner 200, pero no, ellos lo hicieron con 199. Después, con respecto a la carga viral, tampoco. No encontraron que si tengo mayor carga viral, esto genere en sí una disfunción sexual. Pero bueno, ¿qué mirada nosotros le tenemos que dar? Si el paciente está depresivo, no tiene buena adherencia a la medicación, tiene disfunción sexual, va a tener carga viral detectable, ¿verdad? Entonces ahí ellos lo que hicieron es analizar puntualmente si tener alta carga viral o no adherencia influía en la disfunción y encontraron que no. Después estudiaron la progresión de la enfermedad. ¿Qué pasa si hay enfermedades marcadoras de VIH? Y eso sí está relacionado. Bueno, los psicosociales, importante, que ahora lo vamos a hablar, efectos adversos del tratamiento antirretroviral, las comorbilidades, exacerbación de problemas sexuales que ya tenía. Antes le pasaba que tenía eyaculación rápida una vez por mes y ahora le pasa todas las veces, ¿sí? Los cambios hormonales que tenemos todos y la vida cotidiana. Y las charlas. Entonces, este trabajo que le mostré la foto que les dije que forma parte digamos, de una revisión que me encanta, habla del estigma, que es una de las cosas más importantes, y la discriminación que hablaba. Pero, ¿qué pasa con el estigma? Uno lo tiene que ir como dividiendo. ¿Es la percepción que yo tengo? ¿Es lo que me contaron? ¿Que les pasó a otros? ¿O es que yo lo tengo internalizado? ¿Está dentro? ¿Es lo que yo pienso? ¿Es lo que me enseñaron? Eso forma parte de las creencias. Eso son creencias propias que yo fui armando en mi cabeza, que sería lo internalizado. Temor a la transmisión, fundamental. Si se toman 5 minutos para preguntarle a los pacientes qué les pasa, y a pesar que se les dice, mirá que no infectás, tienen temor. ¿Y qué pasa con las parejas? Y las parejas también. Ayer vi un matrimonio de 30 años, ayer en Helios, que la mujer me decía, yo tengo miedo, yo sé que él no contagia, pero tengo miedo de cuando me hace sexo oral, y no. Y bueno, hay que trabajar eso, ¿sí? Hay que trabajar ese temor. Cambios en la imagen corporal, sobre todo la lipodistrofia y la redistribución de la grasa. Esto pasa tanto en hombres como en mujeres. En mujeres, ¿qué se ve en los estudios? Que la disfunción sexual está ligada con la distribución de la grasa. Yo estaría, ya le voy contando los factores de riesgo, ya estoy contando los factores de riesgo que tengo. Pero bueno, claro, ¿por qué? Porque es similar en el grupo de mujeres
con VIH la redistribución y es similar a las negativas, a la obesidad de las negativas. O sea, ahí ya me sube un punto. La lipodistrofia es muy importante. Por suerte, estos nuevos tratamientos han mejorado. Pero miren qué linda esta apreciación, porque dice, bueno, si yo tengo una lipodistrofia en la cara, eso me va a limitar en la interacción con otros, me va a limitar en el face to face con otros y va a limitar el intercambio sexual. ¿Está bien? Es una limitante, pero por suerte eso cada vez es menos. Y otro concepto divino que también menciona el artículo es la dismorfofobia. ¿Qué es eso? Es el temor de tener un cambio corporal por la infección. Algunos pacientes lo comentan, muy poquito. Bueno, drogas recreativas que la evolución no se llevó ya. El sexo casual o grupal y los mitos y las creencias. Esperen, ¿por qué? Perdón. Claro, ¿qué pasa en el sexo grupal? Necesita mayor tiempo. ¿Dónde está puesto el enfoque o la mirada? En el tiempo y en la performance. Entonces, por eso combinan drogas con, generalmente, sildenafil. Por lo menos acá lo que se usa corrientemente es eso. Entonces, ¿por qué combinan? Porque el enfoque es, o en el sexo casual, justamente el enfoque es pasarla bien. Algunos, mucho problema no se hacen, porque es algo casual. Pero justamente en el sexo grupal pasa eso, que necesitan, como decía Luciana, pero ahí están 2 días, entonces necesitan mayor tiempo, y justamente el enfoque es eso. Yo quiero contarles que Fernanda Romini me dijo, bueno, era coordinadora de la mesa y me dijo, che, pero tenés que hablar del jet sex porque viste la fiesta, y yo le digo, mira, las fiestas por las pinturas desde antes del Renacimiento había, o sea, por las pinturas y las esculturas, por lo menos sabemos, o sea, eso existió siempre. Son prácticas que van como, bueno, ahora hay drogas, nuevas drogas, y seguramente antes también las había. Los mitos y las creencias, importantísimo, porque es una limitante para todos, para todos nosotros, para todo, no solamente para la sexualidad. El uso de los regímenes que incluyen efavirenz, esto es con respecto a qué tratamientos antirretrovirales provocan disfunciones sexuales. El efavirenz probablemente por los efectos adversos que tengan de depresión o trastornos o aumento del trastorno de la ansiedad. Lo que sí está claramente en algunos inhibidores de proteasa que por suerte ahora ya casi no usamos, pero bueno, el ritonavir está dentro de ese grupo y sorprendentemente este estudio que salió el año pasado, que a mí me sorprendió porque habla del uso del dolutegravir, que parece, por lo menos parece que ha disminuido la función sexual. Lo voy a explicar mejor en el artículo porque si no, no van a entender. ¿Qué es? Tomar una población que tiene carga viral no detectable, 600 CD4, 55% mujeres, y la edad promedio es de 40 a 55 años, entonces lo que se veía es que se cambia el tratamiento antirretroviral por dolutegravir y lo siguen por 12 meses. Y se ve que tienen un menor interés y disfunciones sexuales. Pero bueno, tenemos que ver qué va pasando con los nuevos datos o los nuevos estudios. Bueno, las comorbilidades, ¿por qué? ¿Por qué son importantes?
en las disfunciones sexuales por los tratamientos, ¿no? Si tengo hipertensión y me dan beta bloqueantes, es probable que tenga disfunción eréctil, pero se puede cambiar. Diabetes mellitus, porque es una enfermedad crónica que modifica la circulación y la sensibilidad, depresión, trastornos de ansiedad y dislipidemia fundamentalmente por esto. Si tengo ateromatosis, voy a generar enfermedad coronaria y la circulación no va a ser buena. Bueno, los cambios hormonales son para todos nosotros. A medida que va pasando el tiempo, nuestros valores hormonales se van modificando. En estudios pasados lo que se veía que los pacientes que tenían infección tenían disminución del nivel de testosterona. En artículos más recientes dicen que no. ¿Por qué puede ser que, yo digo, ¿por qué puede ser que haya tanta diferencia en 10 años que uno diga que sí y ahora el otro dice que no? Me vuelven loca. ¿Por qué? Bueno, lo interesante en ese estudio que se dio hace 10 años atrás es que en los pacientes tenían aumento de la globulina ligadora. ¿Esto por qué? Entonces si ligo más, tengo menos testosterona libre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué podía deberse? Bueno, por la infección. Entonces, ¿por qué la diferencia? Bueno, probablemente porque tenemos mejores tratamientos antirretrovirales. Por eso esa diferencia de década. Con respecto a la menopausia, la perimenopausia, lo voy a mencionar un poquito más adelante, qué es lo que pasa. Bueno, más adelante era esta siguiente. Entonces, también estudios que decían que la menopausia era precoz en pacientes que convivían con VIH. Ahora los nuevos no dan diferencia en cuanto a la edad. Sí, lo que notaron es una precocidad en aquellas mujeres que tenían una FSH mayor a 25. Entonces, ¿qué recomienda el artículo? Que si yo quiero estudiar a la menopausia, la tengo que empezar a estudiar antes de que pase, para ver los niveles de FSH, porque es inestable y puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Bueno, por la ingesta calórica, puede cambiar, puede haber variaciones. Y lo mismo pasa con la testosterona. Ojo que pidan testosterona y dicen, le da bajo y le doy reemplazo. Eso lo vamos a ver. Por lo menos tendría que tener 2 determinaciones. Y después decidir si sí le voy a dar reemplazo o no. Bueno, la vida cotidiana ya la sabemos, creo que no vamos a mencionar. Pero bueno, el apoyo, ¿qué puede pasar en este grupo especial? Es discriminación, como lo mencionábamos, apoyo social inadecuado y demás, todo lo que pasa habitualmente. La discriminación está en todos los contextos. Y esperen, porque yo quería marcar acá que acá tengo otro factor de riesgo, vivir sola y no tener pareja. Así que ya voy sumando 3. Es un chiste para hacerlo más relajado. Bueno, entonces con todo lo que les expliqué, que espero que se haya entendido, hablamos de por qué incorporar en la consulta al menos una vez, preguntarle acerca de la sexualidad. Entonces hay algunos médicos que también somos más pudorosos, otros más extrovertidos que tienen esa capacidad de preguntar directamente y otros no, y también depende del paciente. Hay algunos pacientes que comentan espontáneamente y otros no. Entonces, o se le pregunta directamente o preguntas indirectas, como, bueno, mira, ¿sabes que leí algo sobre el temor de la transmisión? ¿Vos qué pensás de esto? ¿No? Como empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué te parece tal cosa? ¿Sabes que leí esto? Como para
que sea fluido. Y si no, como hablamos siempre, satisfacción sexual. Después lo otro, el deseo, y etcétera, etcétera, es importante, sobre todo si tienen dolor. Pero bueno, la satisfacción sexual, ¿cómo está? ¿No? Preguntar eso. Y si no se animan, con algo, con preguntas indirectas. Miren que yo me animo, así que ustedes se van a animar seguro. Bueno, ¿qué hace un sexólogo? Además de hablar todo el tiempo, bueno, lo que hace es pregunta, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Qué cosas mejoran y qué cosas empeoran? La mayoría de los problemas sexuales son psicológicos, psicosociales. Pero, claro, la gente le quiere buscar lo orgánico, nosotros mismos, nos pasa como pacientes que queremos buscar lo orgánico, que es solamente el 5%. Entonces, se pueden pedir exámenes clínicos generales si el paciente no lo tiene y dosajes de hormonas. Sí, ya estoy terminando. ¿Qué se hace? Intervenciones conductivo-conductuales. Se le da ejercicios, medicamentos o cambios de medicación. Si tengo alguna medicación, por ejemplo los antidepresivos, hay un grupo que no genera disfunción sexual. O sea, estoy deprimido, me dan un antidepresivo, ahí voy a tener mayor, pero hay algunos antidepresivos que tienen menos efectos sobre la sexualidad. ¿Qué hice? Bueno, la medicación, esta foto la puse sin ofender a nadie, me pareció muy tierna. Lo que se utiliza es sildenafil o tadalafil, son inhibidores, en general se utilizan preferentemente y sobre todo en patologías crónicas pueden darse en bajas dosis. El secreto es no tomarlo con el estómago lleno, porque si no, no se absorbe. Eso es algo también el segundo concepto que ustedes se tienen que llevar. No consumir alcohol y el intervalo de dosis es de 24 horas. La contraindicación es la enfermedad coronaria. Y idealmente sería pedir, si nosotros nos vamos a indicar, un examen cardiológico de prueba de esfuerzo. El reemplazo de la testosterona, cuidado con esto, porque hay pacientes que aman las partes musculares. ¿Por qué? Porque claro, mejora todo, o sea, les mejora. Pero, primero, tiene ese hepatotóxico, tiene interacción con los antirretrovirales, y segundo, tercero, hay que tener muy en claro, porque esto aumenta la probabilidad de cáncer de próstata. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si lo quiero dar corto tiempo, en general está indicado en el hipogonadismo, en estos pacientes que conviven con VIH, el 5%, menos del 5% lo tienen. Así que ahí lo podemos dar el corto tiempo, sería 3 meses o 6 meses. Siempre con esos controles. En mujeres, esto es receta, como la receta que podemos hacer como una receta fácil, es la hidratación. Las emulsiones, ¿vieron cómo yo me hidrato la cara? Bueno, la vagina también hay que hidratarla. Geles. Y lo que funciona muy bien es, si todo eso no funciona, es el reemplazo local con estrógenos. Bueno, las conclusiones, entonces ya aprendieron que el punto C es el cerebro, que es el órgano sexual más importante. La respuesta sexual es dependiente de las emociones. Si estoy deprimido, tengo gripe, nuestro deseo sexual va a ser menor. Debemos incorporar en la consulta médica, ya lo hemos hablado, disfunción eréctil en pacientes jóvenes, descartar enfermedad coronaria, fundamental, y las diferencias que hablamos que tenemos que tener en cuenta. El agradecimiento es para todos, principalmente ustedes, porque escucharon una charla diferente. No siempre pasa que en los simposios, congresos esté incluido la sexología.
y esto es importante por la calidad nuestra y de nuestros pacientes. Tengo que decir y agradecer a todo el personal de ERIA, a la secretaria Hilda, que me corre por todos lados, que me dice la agenda de sexología, a todos, por supuesto a los directores, a mis amigos, colegas, a los que me derivan pacientes y por supuesto también a los pacientes, porque yo tengo con ellos un aprendizaje continuo. Este es el mail. Si quieren preguntas o información, me pueden escribir.